¿Sabías que una mujer logró sacudir los cimientos del pensamiento occidental y redefinir lo que significa ser libre? Simone de Beauvoir no solo revolucionó el feminismo, sino que cambió para siempre la forma en que entendemos nuestra identidad y libertad. Pero la verdadera pregunta es, ¿podemos realmente hablar de libertad hoy sin entender la revolución que ella inició hace más de 70 años? En este video, vamos a explorar cómo sus ideas rompieron con las barreras de su tiempo. Y lo más importante, cómo siguen impactando nuestras vidas y las luchas actuales por la igualdad y la justicia. Simone de Beauvoir es una de las figuras más influyentes del siglo XX. Su nombre está asociado con el feminismo, pero reducir su legado simplemente a eso sería un error. Su obra va mucho más allá, cuestionando el papel de las mujeres y conceptos como la libertad, la moralidad y la autenticidad humana. Beauvoir abordó temas que, incluso hoy, siguen siendo profundamente relevantes. Nacida en París en 1908, Beauvoir creció en una familia de clase alta que valoraba la educación, pero desde joven se distanció de las creencias conservadoras de su familia, especialmente en cuanto al papel de la mujer. A los 21 años se graduó en filosofía, algo nada común para una mujer de esa época. Recordemos que en una sociedad que esperaba que las mujeres fueran solo esposas y madres, Simone rompió moldes desde el principio. El contexto histórico que vivió fue clave para el desarrollo de su pensamiento. Las dos guerras mundiales, el ascenso del fascismo y las transformaciones sociales la llevaron a reflexionar profundamente sobre el poder, la opresión y, sobre todo, la libertad. Relación con Sartre, influencias y desafíos. Uno de los aspectos más fascinantes de la vida de Simone de Beauvoir fue su relación con Jean-Paul Sartre, una de las mentes más brillantes del existencialismo. Ambos forjaron una relación que desafió las normas convencionales del amor y la pareja, rompiendo con la monogamia tradicional. Aunque Sartre y Beauvoir no se casaron ni vivieron juntos, mantuvieron una profunda conexión intelectual que influyó mutuamente en sus trabajos. Si bien Sartre y Beauvoir compartían muchas ideas sobre la libertad, su enfoque hacia la libertad femenina difería significativamente. Sartre, en su obra El ser y la nada, argumentaba que la libertad es algo que el individuo ejerce de manera absoluta, pero Beauvoir, mucho más consciente de las realidades sociales y materiales, sabía que la libertad de las mujeres estaba condicionada por estructuras patriarcales que las mantenían en roles subordinados. Un aspecto esencial en su relación era el debate filosófico constante. En este sentido, Beauvoir superó a Sartre en la aplicación del existencialismo a los problemas sociales, en particular a los de las mujeres. Mientras que Sartre teorizaba sobre la libertad abstracta, Beauvoir llevó ese concepto a terrenos mucho más concretos, como el matrimonio, la maternidad y la independencia económica. El impacto de Beauvoir en Sartre fue tan profundo que en varias ocasiones él admitió que había temas sobre los que ella había reflexionado más profundamente que él. La relación entre Sartre y Beauvoir fue también una especie de experimento filosófico. Ambos desafiaban la idea tradicional del amor posesivo y romántico, eligiendo un tipo de relación abierta en la que mantenían otras parejas sin perder su vínculo intelectual. Para Beauvoir, esta relación representaba una forma de vivir libremente, sin ataduras ni convenciones sociales que limitasen sus experiencias personales. Pero, ¿hasta qué punto esta relación era verdaderamente equitativa? Algunos críticos han señalado que, a pesar de su acuerdo mutuo, Sartre ejercía una influencia dominante sobre Beauvoir, una idea que sigue siendo objeto de debate entre los estudiosos de sus vidas. El segundo sexo, un monumento intelectual. El impacto de El segundo sexo no puede ser subestimado. Es considerado uno de los textos fundacionales del feminismo moderno. Beauvoir desmontó las ideas tradicionales sobre la mujer, que ofreció un análisis profundo y riguroso sobre cómo las mujeres han sido históricamente oprimidas. En este sentido, El segundo sexo no es solo un libro sobre el feminismo, era una crítica a las estructuras de poder que definen nuestra sociedad. La obra aborda temas como la biología,
la psicoanálisis, el materialismo histórico y el existencialismo, lo que le otorga una dimensión interdisciplinaria impresionante. En uno de los capítulos más influyentes, Beauvoir analiza cómo las mujeres han sido relegadas al ámbito de lo privado, mientras que los hombres han dominado la esfera pública. Ella explica que esta dicotomía es una construcción cultural, no una verdad natural. Además, el segundo sexo sentó las bases para futuros debates sobre la construcción de género. Beauvoir fue una de las primeras pensadoras en señalar que lo femenino no es una esencia inherente, sino una construcción social que limita la libertad de las mujeres. Este concepto influyó directamente en pensadoras posteriores, como Judith Butler, quien desarrolló la teoría de la performatividad de género, argumentando que el género no es algo con lo que nacemos, sino algo que hacemos. El análisis de Beauvoir sobre la maternidad también fue revolucionario. A diferencia de muchas de sus contemporáneas, Beauvoir rechazaba la idea de que ser madre era una vocación natural para las mujeres. En lugar de eso, argumentaba que la maternidad, tal como la sociedad la concebía, era una trampa que mantenía a las mujeres en un rol de subordinación, impidiendo su desarrollo como individuos plenos. El segundo igualmente generó controversia por su enfoque hacia la sexualidad femenina, un tema tabú en ese entonces. Beauvoir reconoció la importancia de la sexualidad en la vida de las mujeres y denunció cómo las expectativas sociales limitaban su capacidad para disfrutarla de manera libre y plena. El existencialismo y la libertad individual. Para comprender a fondo la obra de Simone de Beauvoir, es esencial entender su relación con el existencialismo, una corriente filosófica que pone en el centro la libertad individual y la responsabilidad de nuestras decisiones. El existencialismo afirma que no hay una naturaleza humana predeterminada. Los individuos somos libres para definirnos a través de nuestras acciones. Este concepto fue radical en su momento y sigue siendo provocador en la actualidad. Beauvoir tomó esta idea y la aplicó a la situación de las mujeres. Mientras los existencialistas, como Sartre, hablaban de la libertad en términos abstractos, Beauvoir demostró cómo, en la práctica, las mujeres estaban excluidas de esa libertad debido a las restricciones impuestas por la sociedad. La opresión patriarcal les impide actuar libremente, lo que hace que su existencia esté condicionada. En el segundo, Beauvoir desafía a las mujeres a reconocer su libertad, incluso dentro de los límites de una sociedad que las oprime. La libertad no es un don que se nos da, escribió, es una conquista que debemos lograr. Esta idea de que la libertad se conquista con esfuerzo y lucha fue clave en su filosofía y resonó profundamente en los movimientos feministas posteriores. Para Beauvoir, la lucha por la libertad individual de las mujeres incluía la necesidad de transformar las estructuras sociales que las oprimían. En este sentido, su filosofía era una invitación a la reflexión y un llamado a la acción. El feminismo de Beauvoir no era pasivo, era activista y exigía un cambio radical en la forma en que se organizaba la sociedad. El debate sobre la edad de consentimiento. La controversia sobre la edad de consentimiento en la que Simone de Beauvoir se vio envuelta en 1977 sigue siendo uno de los aspectos más complejos y debatidos de su legado. Firmar una petición que pedía la revisión de la edad mínima para el consentimiento sexual fue un acto que muchos consideraron radical, pero que estaba en línea con las ideas existencialistas sobre la libertad individual que Beauvoir defendía. Sin embargo, esta postura generó una serie de preguntas incómodas. ¿Dónde trazamos la línea entre la libertad individual y la protección de los vulnerables? El hecho de que Simone de Beauvoir y otros intelectuales de la talla de Michel Foucault y Jean-Paul Sartre apoyaran esta petición levantó fuertes críticas. Para muchos, esta postura ignoraba las dinámicas de poder inherentes a las relaciones entre adultos y menores de edad. Judith Butler, una de las teóricas contemporáneas más influyentes, ha argumentado que el consentimiento no puede considerarse un concepto aislado del poder.
La capacidad de consentir está profundamente influenciada por las relaciones de poder y por las estructuras sociales que condicionan nuestra toma de decisiones. En este sentido, la postura de Beauvoir ha sido vista por algunos como una muestra de los límites del existencialismo, cuando se enfrenta a cuestiones éticas complejas. Es importante señalar que esta controversia no puede reducirse a un solo acto o decisión. Forma parte de un debate mucho más amplio sobre la libertad, la ética y el consentimiento que sigue siendo relevante hoy en día. Las preguntas que Beauvoir y sus colegas plantearon en 1977 siguen resonando. ¿Hasta qué punto debe el Estado intervenir en las decisiones individuales? ¿Cómo protegemos a los más vulnerables sin coartar la libertad de los demás? La filosofía de Simone de Beauvoir sigue siendo una fuente de inspiración y controversia. ¿Qué piensas tú? ¿Es posible reconciliar la búsqueda de la libertad con la necesidad de proteger a los más vulnerables? Deja tus comentarios abajo, suscríbete a Épico Vida para más videos como este y comparte esta conversación con quienes crees que también deben escucharla, porque juntos podemos seguir cuestionando y transformando el mundo.